vamos a hablar ahora de este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y como hacemos habitualmente, lo decimos habitualmente, José Pepe Simonella, economista reconocido que nos... Consultamos uno que sabe. Sí, sí, por supuesto, que nos desburre un poquito. ¿Cómo está, Pepe? Buen día. Néstor Gino te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias por atendernos. José, a ver, hay que hablar así de preacuerdo y el acuerdo definitivo todavía está en pañales o ya está todo encaminado para que finalmente, como se dice, se ponga el gancho. No, está el preacuerdo, como bien decís, el acuerdo definitivo entre el staff técnico del fondo y el personal técnico del Banco Central y del Ministerio de Economía se va a cerrar entre este miércoles y jueves. Yo creo que el anuncio del fondo del sábado tiene que ver con tratar de llevar algo de tranquilidad a una Argentina que está bastante preocupada, no solamente por el acuerdo si va a salir o no va a salir, sino por todo el proceso electoral. Así que me parece que en esto el Fondo Monetario ha sido muy prudente frente al proceso electoral, y si bien no le va a dar seguramente los dólares antes de las PASOs, sí va a firmar el acuerdo entre el staff técnico y el Ministerio de Economía. Se calcula que a finales de esta semana. ¿Crees que eso va a ser... ¿Pensás que eso va a ser un poco la clave para tranquilizar el blue hoy? No, lo del blue tiene que ver con las medidas de este paquete impositivo y estos mecanismos de evaluación indirecta que anunció Massa el domingo, que se comenzaron a implementar ayer. Sí. Es decir, todos los dólares vinculados a las importaciones van a tener un aumento de precios. Si bien el Banco Central lo va a seguir vendiendo al importador a 270, tiene un componente impositivo de impuesto país que va entre 7,5% y 25%, y esto obviamente va a encarecer los insumos de muchos procesos productivos y por ende va a aumentar los precios de esos procesos productivos, impactando en la inflación. Por otro lado, el dólar esta cuarta edición de este dólar para las economías regionales, en este caso, que llega al sorgo y al maíz, que es de 340, recordad que estaba en 300, Néstor, pasó a 340, si bien puede ser una buena noticia para aquel que tenía que vender maíz, es una mala noticia para aquellos que usan forraje, tanto para el ganado ovino como el bovino, para los criaderos de pollo, para los huevos, para aquellos que producen huevos, para el biodiesel. Entonces, todo esto va a tener un incremento de precio, obviamente un incremento de costo. Y por otro lado, y con esto te cierro la idea de algunas de las consecuencias, la emisión que tiene que hacer el Banco Central para comprar un dólar a 340 pesos a ese exportador, que calcula que van a ser unos 2.000 millones, el gobierno, si tiene suerte, eso es lo que aspira a juntar, y se lo va a vender al importador a 270, esos 70 pesos hay que cubrirlo con emisión. Esa emisión presiona la inflación. Claro. Más inflación, mayor incertidumbre como consecuencia del proceso electoral, pero además por las próximas medidas, porque el gobierno, frente a la falta de dólares, saca permanentemente, ajusta el cepo, y esto hace que, no se pueda decir que esta es la última medida que se va a tomar, claro. Probablemente otra, y esto hace que la gente aumente por las dudas. Y finalmente, como dentro de estas medidas, que de este paquete impositivo se igualó el impuesto país del dólar ahorro con el dólar tarjeta, llevando el dólar ahorro casi 500 pesos, esto le va a quitar atractivo a que mucha gente compre dólar y vaya y lo venda en el blue, claro. Abasteciendo el blue. Así que por eso que el dólar blue, subió de manera importante, su perspectiva de inflación, mayor incertidumbre y una probable disminución de la oferta de dólares hizo calentar el tipo de cambio ayer. Está bien. Hay que esperar si hoy entran algunas manos amigas a tratar de tranquilizarlo. Está bien dicho que uno diga, que uno esté diciendo o afirmando que el gobierno hizo una devaluación parcial con el tema de la equiparación del dólar ahorro con el dólar tarjeta. Sí, lo que está haciendo son devaluaciones indirectas, Vaca. O sea, lo que está haciendo es aumentando los precios del dólar sin decir que aumente el precio del dólar oficial. Pero ya prácticamente no se puede importar nada a 2.70, salvo
vinculado, insumos vinculados al alimento de la canasta familiar o medicamentos. El resto de los dólares que hay que buscar tienen un incremento de impuestos. De nuevo, no es una devaluación que le sirva al Banco Central para aumentar reservas, pero sí es una devaluación encubierta, como bien decís, que le favorece al gobierno en que va a mejorar la recaudación. Entonces, acá lo que está tratando de hacer es, por un lado, desalentar las importaciones. Estos días no se va a importar porque no va a haber, no va a estar claro hasta que se implemente la medida. Y por otro lado, tratar de alentar las exportaciones de productos vinculados, como decíamos, al sorgo, al maíz, y esto trata de mejorar un poquito la reserva, pero por otro lado mejorar la recaudación. José, porque esto tiene impuesto país que le mejora la recaudación del tesoro. Sí. Argentina tiene que pagar, creo que el lunes 31. 2.700 millones de dólares. Sí. ¿Qué pasa si esa plata no está? ¿Entraríamos en un eventual default? Bueno, ahí no, yo creo que no, yo creo que parte del acuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Guzmán, mientras estaba negociando el acuerdo en algo similar a esto, se había llegado a un acuerdo con el staff técnico, pero lo tenía que autorizar el directorio, le dieron la posibilidad de perdonarle, digamos, lo que se llama un waiver, el pago y demorarlo hasta que estuviera definido el directorio. Me parece que eso es lo que puede llegar a pasar. Que el staff, digamos, le proponga al directorio que como este lunes empieza el receso, claro, se van de vacaciones. Fondo Monetario Internacional, se van de vacaciones, están en la temporada de lo que sería enero para nosotros, así que probablemente, y no vuelven hasta el 15 de agosto, probablemente le den un perdón para ello. Y queda lo que sí que no le pueden dar un perdón, que son los 800 millones de dólares que tiene que pagar el 1 de agosto, porque para los intereses por lo general no se dan esos perdones, y probablemente eso se pague con yuanes. De todas maneras, el gobierno tiene la firme voluntad de pagarlo, sea con yuanes o con este perdón, vamos a pagarlo después, pero aspira a que luego de el receso, pero fundamentalmente luego de las pasos, porque en esta prudencia que hablamos del fondo no le quiere dar los dólares para que lo usen para la campaña, pueda liquidarle los dólares, no solamente los 3.000 millones de este mes, digamos que hay que pagar este mes, sino fundamentalmente los 4.000 millones de la revisión anterior que no liquidó y que el Banco Central pagó parte con DEC y parte con yuanes. Lo que está claro, José, es que el rulo financiero en la Argentina, por más que el mercado sea chiquito, va a seguir existiendo, ¿no? La gente que pueda acceder al dólar ahorro, compra el dólar ahorro y lo vende en el blue y se gana 70, 80 pesos por dólar. Sí, el rulo va a seguir existiendo, ahora gana un poquito menos Vaca, o sea, no hay que ver los resultados de hoy, pero sí va a seguir existiendo. Y hoy está el dólar MEP a 500 pesos, sí, o por lo menos ayer estaba a 500 pesos, hay que esperar hoy cuando los mercados. También hay algunos que por ahí compran MEP y venden rulo, venden el blue. Pero bueno, ojo, porque esas medidas, esas compras del dólar MEP son muy controladas por la AFIP, como corresponde que sean. Y recordémosle a la gente que aquellos que quieran comprar dólares y lo hagan con dinero blanco, con dinero de su trabajo, que dinero que pague impuestos y demás, no vayan al blue a pagar el 10% más caro, sino vayan al dólar MEP, que es un dólar legal, que vale 500 pesos y no 550 y pico. Claro. Lo que la gente pregunta acá, los compañeros, mucha gente pregunta, en algún momento, pregunta ingenua si las hay en la Argentina, ¿va a bajar el dólar? Dólar que subió nunca bajó. Y en este caso, no. Nunca, los viejos a mí me enseñaron que el dólar no baja, se agacha, digamos, pero la verdad es que obviamente que el dólar tiene, digamos, espacio para seguir aumentando si la volatilidad, digamos, para seguir aumentando su volatilidad, si la política sigue, digamos, sin brindar señales de certeza y de claridad. La incertidumbre es lo peor que hay en economía. Recordémosle a la gente que este valor del dólar de 552 que cerró ayer, lo que ha hecho es recuperar la inflación de todo este año, pero si digamos lo que del año, pero si las perspectivas de inflación son aumentando, el precio del dólar es un precio más de la economía. Y el dólar estresado tiene mucha carrera para seguir subiendo. Claro, hay algunos economistas o observadores que escuché esta semana o la semana pasada que prevén un dólar para noviembre de 750 pesos. ¿Eso es viable?
Todo es viable dependiendo del contexto y de nuevo y la incertidumbre y de las medidas que pueda llegar el gobierno. Si el gobierno consigue los dólares del Fondo Monetario Internacional, me parece que a este valor del dólar está tranquilo. Sí, si el gobierno sigue generando incertidumbre con medidas parciales, con estos ajustes sin horizonte, digamos, o sea, sin tener en claro que es un plan integral, ya no hay tiempo para un plan integral, obviamente, esta incertidumbre puede seguir subiendo y si el dólar se estresa, para que vos te des una idea, Vaca, el dólar cuando se fue Guzmán era un valor hoy de 900 pesos. Claro. Y en julio del año pasado, en julio del 22, el que también hubo ruido cuando entró Massa, recordarán ahí. Sí. Ese dólar es el año pasado de 700 pesos. Sí. Así que el dólar todavía tiene carrera para seguir subiendo si la incertidumbre, si se estresa, pero también tiene para quedarse tranquilo porque de nuevo el dólar financiero, el dólar MEP, el dólar legal, el que tiene volumen, está en 500 pesos. Ahí es cierto que el Banco Central interviene, por eso es importante la letra chica del acuerdo, porque claro, si le impide el acuerdo intervenir al Banco Central en los dólares libres, puede haber recalentarse un poquito. Una última pregunta, Pepe, agradeciéndote tu gentileza. El tema está en el efecto paso, como muchos le llaman, claro, recordando lo que sucedió allá por el 2019, durante el gobierno de Macri, claro, cuando Macri pierde por 17 puntos las PASO. ¿Te acordás que el dólar pega un salto de 18 a 60 pesos casi después cuando llegamos a las elecciones generales? La pregunta es, ¿cómo le va a ir al oficialismo en las PASO y a partir de ahí donde se puede llegar a generar el gran desbarajuste? Dios quiera que no, porque ahí sí que perdemos todo. Me parece que los ojos están puestos también ahí, fecha ¿no? clave el 13 de agosto. El 13 de agosto, ¿no? Sin lugar a dudas que las PASO van a ser ser un punto que puede o brindar tranquilidad al mercado es el tema, o generar una mayor incertidumbre. Siempre, digamos, los mercados tratan de anticiparse a lo que va a pasar. Bueno. Y la encuesta, la única encuesta real, porque las encuestas veremos que vienen fallando, es la de las PASOs. Y en función del resultado puede generar, sí, una mayor volatilidad en el tipo de cambio, como en el resto de los activos argentinos, bonos, acciones, etc. Las encuestas fallan, como también falló aquel que dijo el que apuesta al dólar pierde. Sí. También falló aquel que dijo el que apuesta al dólar pierde. Gracias, Pepe. Un abrazo grande, como siempre, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, que tengan todos muy buen día. Dale, gracias, muy amable. Bueno, ahí está. Muy clarito. Entonces, quédense tranquilos, el dólar no va a bajar. No va a bajar. Digo, para los que compran. No va a bajar. Para los que y además compran, dijo Pepe, tiene mucho margen para seguir subiendo. A ver, no se puede achacar a aquel que compra dólares, porque la verdad que el que tiene un pedacito y trata de salvarse como pueda. Entonces no le podés achacar eso a la gente que intenta salvarse y resguardarse como sea. En todo caso hay que achacárselo a los gobiernos, que de que tenemos uso de razón no le han encontrado la vuelta a la economía argentina. Si tuviéramos una moneda como la gente y no papel pintado, nadie pensaría en dólares. Nadie. Bueno, me vengo a...